amanani amanani kengata je. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña.
aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Martín Alonso Pinzón era el capitán de la Niña, Vicente Yáñez Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanaaní para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Nació en España y de joven su padre se embarcó con Cristóbal Colón a América y cuando volvió le regaló un indígena, así como lo oyen. La intención era que le sirviera como esclavo, pero en lugar de eso, nuestro personaje histórico se dedicó a interrogarlo sobre su lengua y su religión para saber si se parecía a la suya y conocer más y mejor a la gente que vivía del otro lado del mar. Ya saben de quién estoy hablando. Pues de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cómo que quién era? Pues nada más y nada menos que el fraile dominico que procuró y protegió a los indígenas y prácticamente el primero que se preocupó por sus derechos. Los conquistadores estaban decididos a esclavizar a los indígenas y la lucha de Fray Bartolomé no fue nada sencilla. La reina Isabel I de Castilla se oponía a la esclavitud e incluso ordenó que se castigara con la pena de muerte a todo aquel que tomara a los indígenas como sirvientes. Pero Isabel falleció poco tiempo después del descubrimiento de América, con lo que el abuso en contra de los indígenas volvió a ser una constante, bajo el argumento de que eran caníbales y paganos. Los españoles se valían de métodos brutales para someterlos a trabajos forzados, con el pretexto de que los estaban civilizando. Ante todo esto,
Fray Bartolomé, que ya había pasado un tiempo en la Nueva España, siendo testigo de todos estos abusos, regresó a España para entrevistarse con el rey y explicarle la situación. Pero de nuevo la muerte hizo de las suyas y Fernando el Católico murió antes de poder hablar con Fray Bartolomé. Aún así no se dio por vencido y a su regreso a la Nueva España fue nombrado procurador o protector universal de todos los indios de las Indias. ¿A qué les recuerda eso? A mí, al cargo del Ombudsman, que fue creado en Suecia a principios del siglo XIX. Ah, ¿verdad? ¿A que eso no lo sabían? Bartolomé de las Casas se dedicó desde ese momento a velar por los derechos de los indígenas en las islas, La Española, Cuba, San Juan y Jamaica, así como en el continente. Su misión era informar a los gobernantes si los indígenas padecían enfermedades o si eran sometidos a maltratos y esclavitud. Desobedecer estas disposiciones, por cierto, causaba una seria multa que nadie tenía la intención de pagar. Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pioneros de los derechos humanos, preocupado siempre de velar por los más pobres y los más desprotegidos. Hoy hay muchos Fray Bartolomés modernos que dedican su vida a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. ¿Quieres saber más? ¿Por qué no le echas una ojeada al libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé y en el que cuenta las consecuencias que tuvo la conquista entre los indígenas? Te va a sorprender y seguro no volverás a ver a tu país como antes, sino con mayor responsabilidad, al igual que este héroe del que poco o nada se habla.